Le doy gloria a Dios, mis hermanos, por vuestra presencia, porque una de las convicciones que tenemos aquí en la iglesia es que Dios actúa a través de su palabra. Si se van a dar cuenta, nosotros no apelamos a las emociones, no apelamos a un mensaje motivacional, y muchas veces nos han acusado de ser muy fríos, que deberíamos abrir nuestra heladería al ladito, ¿no? Pero todo tiene un propósito, y es que nosotros confiamos en que la palabra de Dios va a ser quien va a traer los cambios. Lo hacemos porque la palabra de Dios es lo que necesitamos, mis hermanos. Estaba orando y estaba pensando, y yo no sé por las cosas que estamos pasando cada uno de nosotros. No sé si estamos en tiempos tranquilos, en tiempos de problemas, pero yo no sé si estamos conscientes cuál es nuestra mayor necesidad. Y nuestra mayor necesidad siempre es Dios y su palabra. Aunque no lo sintamos, aunque de pronto ahora pienses que tu mayor necesidad es conseguir más dinero, tener más salud, no sé, tantas otras mil cosas. Pero yo le doy gloria a Dios, mis hermanos, el día de hoy, amigos y amigas, porque su palabra va a ser expuesta. Y no hay nada más glorioso que eso. Vamos a predicar el día de hoy Oseas 11, del 1 al 8. Acompáñenme, por favor, con vuestras Biblias, y vamos a pedir a nuestro Señor que nos guíe en este tiempo, ¿sí? Vamos a pedir a nuestro Señor que nos guíe. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, inmensamente por este tiempo que nos das. Y hace un rato, Señor, cantábamos, glorifícate. La realidad es que en el fondo de nuestro corazón, muchos de nosotros, lo que quisiéramos cantar es glorifícame a mí. Somos egoístas por naturaleza, Señor. Pero por tu gracia, por tu misericordia, cada vez más nos transformas. Ayúdanos, Señor, a ver más allá de nuestras narices. Ayúdanos a ver realmente tu gloria, que hacer los cambios que necesitamos hacer valen la pena porque son para ti, mi Señor. Padre Santo, te pido que hables poderosamente el día de hoy, que te muestres a través de tu palabra. No a nosotros, Señor, no a nosotros. A tu nombre siempre da la gloria. Te pido, Padre Santo, que obres en este tiempo. Obra en tu pueblo, mi Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, sin más dilación, vamos a leer Oseas 5 al 8. Vamos juntos, por favor. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así la palabra del Señor. Oseas 11, 5 al 8. No volverá a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. Versículo 6. La espada girará contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas. Pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí. Aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo, ninguno lo exalta. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se enciende toda mi compasión. Vamos a empezar, mis queridos hermanos. Los primeros versículos de la palabra de Dios nos indican el juicio inminente que se viene para el pueblo de Israel, particularmente para Israel del norte, que se le conoce también como, ¿se recuerda? Efraín, ¿correcto? Y el Señor está dando el juicio. ¿Cuáles son las consecuencias que van a tener? Dice la palabra del Señor, no volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. Y lo primero que quiero que vean en el versículo número 5, hermanos, es que, bueno, otras versiones lo traducen como, porque no se quisieron convertir. Es decir, el motivo por el cual Dios les va a dar este castigo y este juicio
es porque el pueblo no se quería arrepentir. Es una rebelión voluntaria, persistente y terca. Noten, mis hermanos, nuestro Señor, Dios, siempre muestra que es paciente, que es lento para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, nosotros vemos la realidad y nos está mostrando el versículo 5 el por qué. El versículo 5 finalmente dice, porque rehusaron volver a mí. El versículo 6 dice que la espada girará contra las ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá. ¿Por causa de qué? Por causa de sus intrigas. La palabra del Señor, versículo a versículo, nos está mostrando que el pueblo de Israel ha llegado a ese punto por causa de sus pecados. Nada más y nada menos. ¿Por qué lo digo, mis queridos hermanos? Y este es un pequeño paréntesis. No es el motivo de la prédica del día de hoy lo que voy a decir, pero es un paréntesis importante. La palabra del Señor aquí nos muestra que el pueblo está mal por causa de su pecado, pero muchos de nosotros no llegamos ni siquiera a ese punto. Nuestra tendencia es echarle la culpa a nuestros papás, a nuestros amigos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, y le echamos la culpa porque nuestros papás fueron tan malos, y porque las situaciones se dieron así, etc. Pero al final del día, mis queridos hermanos, el Señor nos llamará a cuentas y nos mostrará que finalmente estamos donde estamos por nuestro pecado. Y es necesario llegar a ese punto, mis hermanos, estar delante de Dios, hacer un acto de conciencia, si lo puedo articular de esa manera, y decir, Señor, he llegado a este punto porque he pecado contra ti. Pero nuevamente, lamentablemente, muchos de nosotros no hemos llegado a ese punto. ¿Te has puesto a pensar muchas veces en los problemas en los que te has metido? Y la realidad es que muchas veces tomamos malas decisiones. ¿Hay perdón en Cristo? Por supuesto que sí. Pero la realidad es que hay consecuencias por nuestras malas decisiones. Y cuando las consecuencias por nuestras malas decisiones vienen, nosotros contra todo pronóstico nos rasgamos las vestiduras, nos incomodamos, damos el grito al cielo. Y aquí el Señor está mostrando en su palabra que el pueblo tiene que entender que está donde está por su pecado. No es un Dios que simplemente se está agarrando con su pueblo porque le dio la gana. Y no es que sea un Dios impaciente que esté castigando a su pueblo porque sea un tirano. Él está mostrando en el versículo 5 y dice, van a ser castigados porque se rehusaron a volver a mí. El versículo número 6 dice, y los consumirá, todas las cosas malas que van a pasar en esa ciudad, dice, y los consumirá por causa de ¿qué? De sus intrigas, dice en mi versión. ¿Sí? Como dice en la vuestra. Por causa de sus propios consejos, ¿no es cierto? Esa versión ayuda también a entenderlo mejor. Pues mi pueblo se mantiene, en el versículo número 7 estamos viendo que el pueblo se mantiene firme en algo. Y vamos a ver en qué. Vamos a leer todos juntos. Pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí, rebelde contra mí. Tenemos un pueblo que está perseverando, sí, pero está perseverando, como ustedes ven, para mal. ¿Y cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, estamos exactamente en la misma posición? Perseverando, pero perseverando para mal. Tú lo puedes adornar, tú puedes adornarlo como tú quieras. Tú no conoces mi situación, tú no me conoces mi historia, pero al final del día no es una persona la que te juzga, Dios es quien te juzga. Y aquí el Señor quiere asegurarse de que su pueblo nuevamente entienda de que va a recibir el castigo que va a recibir a causa de su pecado. A causa de su pecado. Versículo número 7, regresamos. Pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí. Aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo, ninguno lo exalta. Miren cómo lo dice en otra versión. Mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y aquí tenemos un pueblo que al menos intelectualmente reconoce que existe un Dios. De hecho lo llaman el Altísimo. Sin embargo, al final del día no lo tratan como el Altísimo.
Es como en nuestros tiempos le decimos a Dios Señor, ¿sí? Pero ¿qué dicen nuestras vidas? ¿Nuestras vidas también dicen que Él es el Señor de nuestras vidas? ¿O finalmente nuestras vidas dicen que el Señor al final somos nosotros? Entonces, mis hermanos, versículo 5, versículo 6 y versículo 7 nos muestran una idea clara e importante. El Señor va a castigar, va a disciplinar a su pueblo. ¿A causa de qué? De sus pecados, ¿correcto? De sus iniquidades, de la persistencia de su infidelidad. Va a recibir su castigo, va a recibir su castigo. Sin embargo, aquí, mis hermanos, nos vamos a encontrar con uno de los versículos más conmovedores, más impresionantes, más preciosos de la palabra de Dios, y es el versículo número 8, y vamos a leerlo con mucha atención, por favor. Dice así la palabra del Señor. Nuevamente, para que entendamos la magnitud de lo que vamos a leer en este momento, necesitamos recordar lo que acabamos de leer hace un ratito. El Señor va a ejecutar juicio contra su pueblo. ¿Recuerdan? No les esperan cosas muy geniales. Van a ir a Siria, van a estar bajo el yugo de otro rey, versículo 5. Versículo número 6, la espada girará contra sus ciudades, guerra, destruirá sus cerrojos, van a perder y los consumirá a causa de sus intrigas. El Señor está anunciando, no se vienen días geniales para ellos. Y ahí, mis hermanos, nos encontramos con el versículo, y permítame articularlo de esta manera, con el glorioso versículo número 8, y que dice lo siguiente: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? Y esto debería, mis hermanos, ser un shock, porque hace un momento nos está diciendo que va a ejecutar un juicio. Y por lo que hemos leído en los demás versículos, estamos viendo que ese juicio es inminente. Pero vamos a leer todo el versículo número 8 para entenderlo en su contexto. Dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Noten, mis hermanos, ¿quién está hablando en este momento? ¿Oseas, el profeta Oseas? Dios mismo. Y esa es la grandeza de este versículo. Quien está diciendo estas palabras es nada más y nada menos que Dios mismo. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? Y acá menciona unos ejemplos. ¿Cómo podré yo hacerte como a Azma? ¿Cómo podré yo tratarte como a Zeboim? Y primero necesito indicar y recordarles dónde quedaban Azma, o a qué se refiere con Azma y Zeboim, ¿sí? Azma y Zeboim eran dos ciudades vecinas a Sodoma y Gomorra, ¿sí? ¿Y recuerdan qué hizo Dios con Sodoma y Gomorra? Los destruyó. Ya, y no solamente destruyó a Sodoma y Gomorra, también a los pueblos que estaban al lado, que eran Azma y Zeboim, ¿correcto? Esto lo podemos ver en Deuteronomio 9:29, que dice, como cuando destruyó Jehová a Sodoma y a Gomorra y a Azma y a Zeboim. Ahí está. Son pueblos que fueron destruidos juntos con Sodoma y Gomorra. Y ustedes recuerdan cómo fueron destruidos, ¿sí? De manera brutal e inminente. Entonces el Señor está diciendo, volviendo al punto, ¿cómo podré hacerte lo mismo, Efraín? Israel, ¿cómo yo podré hacerte lo mismo? Y yo quisiera, mis hermanos, que nos detengamos en este punto, porque el Señor está diciendo, ¿cómo podré dejarte? Por favor, quisiera que nos mantengamos en este punto, en esta pregunta que dice, ¿cómo podré dejarte? Hermanos, hay algo que no cuadra aquí. ¿Qué está sucediendo, mis hermanos? Porque a lo largo del libro de Oseas, Dios revela su relación con Israel, ¿sí? Y esa relación fue, por lo menos el libro de Oseas nos menciona que la relación entre Dios e Israel fue como de un esposo fiel y una esposa infiel, ¿correcto? La Biblia nos muestra en el libro de Oseas que Israel ha corrido tras los ídolos, ha quebrantado el pacto, ha menospreciado al Dios que rescató. Y la semana pasada, de hecho, vimos que Dios ama a su pueblo, un pueblo que no se lo merecía, un pueblo que lo despreciaba. Y el Señor en medio de eso dice, ¿cómo podré dejar? ¿Notan que hay algo medio raro acá? Tenemos un pueblo profundamente infiel, mis hermanos.
profunda, recurrente, consistente y tercamente infiel. Y el Señor, Dios mismo, dice acá, ¿cómo podré dejarte? ¿Qué está pasando, mis hermanos? ¿Estará mostrando Dios un momento de vulnerabilidad emocional? Como una persona que se arrepiente a último momento, que está a punto de saltar de un paracaídas y de un momento a otro dice, no, ¿cómo podría? ¿Estará sucediendo eso con Dios? ¿O estará pasando como aquellas parejas tóxicas que están a punto de terminar, ya terminamos, pero a la hora de la hora dicen, no puedo dejar, ¿cómo podré dejarte? ¿Estará pasando eso con Dios? Porque el tono en que cómo está hablándolo Dios, mis hermanos, es un tono sumamente emocional. No es un tono seco. Está diciendo claramente, mirando a su pueblo infiel, mirando a su pueblo al que amó y viendo cómo lo traicionaban y se iban con sus ídolos, los mira y les dice, ¿cómo podré dejar? ¿Cómo podría? Dice el Señor. Ahora, yo entiendo si lo diría el profeta Oseas. Yo entiendo si fuera un ser humano diciéndolo. Porque los seres humanos tenemos nuestros momentos de vulnerabilidad, ¿correcto? Pero, ¿qué está pasando con el Señor? Y es que a veces vemos a Dios como un Dios lejano, completamente frío y distante. Pero el versículo número 8 nos muestra que es un Dios profundamente personal, mis hermanos. No es alguien a la distancia que simplemente dice, ahí están mis reglas, cúmplelas, si no, chao. Si vienes, genial, si no, adiós. Es un Dios que no está a la distancia, mis hermanos. Es un Dios que no es indiferente a tu pecado. Es un Dios que ve tu pecado, ve tu error, que se horroriza con tu pecado, dicho sea de paso. Pero en el versículo número 8 dice, ¿cómo podré dejar? Dice el Señor. ¿Serán las palabras o un suspiro de un padre débil, impotente? ¿O el lamento de un esposo engañado? Por supuesto que no, mis hermanos. Hermanos, Dios nunca vacila. Dios nunca titubea. Él no ama con debilidad. Él ama con decisión. Y esa es una de las cosas que necesitamos entender de nuestro Señor. Él no ama con debilidad. Él no titubea con nosotros. Él no tiene un momento de desestabilidad emocional. Él ama con decisión. En este momento, en el versículo número 8, Dios no está cambiando de parecer de un momento a otro. No nos equivoquemos. Su amor siempre fue constante. Siempre fue un patrón a lo largo de la historia. Permítanme mostrarles, mis hermanos. Con Adán, cuando pecó Adán, en lugar de destruirlo, lo cubrió con pieles. A veces no nos damos cuenta de ese detalle, ¿no? No se vistió solo. Dios lo cubrió. Con Israel, después del becerro de oro, les dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Con David, después de su pecado, Dios no le retira su amor. Por supuesto, hubieron consecuencias, pero Dios no retiró su amor. ¿Quieren un ejemplo más personal? Con nosotros. Porque la Biblia dice que aun siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Miren cómo lo dicen las Escrituras. Eso está en Romanos 5:8. Que Jesucristo murió por nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos, mis hermanos. Y necesitamos recordar de dónde nos ha sacado Dios. Y si tú no crees en el Señor Jesucristo, te voy a dar un mensaje, uno de los mensajes más impopulares de la Biblia, pero no estás bien delante de Dios. Eres enemigo de Dios, es más. Pero lo glorioso del Señor es que dice, en que siendo aún sus enemigos, Él murió por nosotros. Entonces, el versículo número 8, en el que dice, ¿cómo podré abandonarte? No es, hermanos, la súplica de un Dios impotente. Nosotros vemos que hay padres que lamentablemente tienen hijos que, ¿cómo decirlo? Que tienen una vida descarriada, ¿no es cierto? Y todos conocemos a padres que sufren, que quisieran que sus hijos cambien su actitud y finalmente no lo logran porque sus hijos ya están grandes,
no lo pueden disciplinar como antes y simplemente son padres que están impotentes. Esa es la palabra. Ese no es nuestro Dios. No es la súplica o no es la reflexión de un Dios herido e impotente. Cuando Dios, mis hermanos, en el versículo número 8 dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Es la revelación íntima del corazón de un Dios soberano que ha determinado amar a su pueblo a pesar de su pecado. No porque no pueda juzgarlo. Recuerden ante quién estamos, mis amigos y amigas, hermanos y hermanas, Dios. Y la mayoría de nosotros somos expertos diciendo, oye, no, ¿tú quién eres para juzgarme? ¿Tú quién eres para juzgarme? Dime, ¿quién tú eres? Y puede que tenga razón. El problema es, ¿le vas a decir eso a Dios? ¿Le vas a decir eso a Dios? Si tú le dirías, ¿quién eres para juzgarme? ¿Qué te diría Dios? No, discúlpame, no quería molestar tu intimidad. Es Dios, es tu creador. Él es quien puede juzgarte porque Él te hizo. Insisto, mis hermanos, a veces estamos tan orgullosos por nuestros talentos, por nuestros dones, por nuestras habilidades, por nuestra carrera, por todo. Y olvidamos que Dios nos hizo. Dios nos dio todo lo bueno que tenemos. Pero Él nos va a juzgar. Porque Él es nuestro Dios. Él nos hizo, es tu creador. Así que Él puede juzgarte. Y no solo puede juzgarte, va a juzgarte. Pero el Señor en el versículo número 8 muestra que ha elegido mostrar misericordia conforme a su pacto eterno. Hermanos, Dios no está dividido en su ser. Porque acá vemos que hay una tensión importante. Tenemos un pueblo pecador y tenemos a un Dios misericordioso. ¿Correcto? ¿Qué pasa si Dios simplemente le extiende misericordia? ¿Cuál es el problema con eso? Que tiene que ejercer justicia también. Es decir, Dios no puede pasar por alto tus pecados y simplemente quedar en la nada. Alguien tiene que pagar por esos pecados. Y ese alguien fue Jesucristo. Pero volvamos al punto. El Señor dice, ¿cómo podría? E insisto, cuando el Señor dice ¿cómo podría?, no está mostrando debilidad. El Señor dice en el versículo número 8, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? No muestra debilidad, hermanos, pero muestra una ternura profunda. Yo no sé cómo piensas que Dios te mira. ¿Cómo crees cuando Dios te ve? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? Cuando Dios te ve, claro, entre nosotros podemos usar máscaras, ¿no? Una corbata, una camisa, una corbata, y si es azul mejor. Se acercan mis cumpleaños, acepto corbatas de preferencia azul, ¿amén? Pero cuando Dios te ve detrás de esa corbata, detrás de ese abrigo, detrás de esa máscara, ¿cómo te ve Dios? ¿Qué dice? Vamos por favor a Jeremías 31:20. Hermanos, si me pueden ayudar con un vasito de agua, por favor. Muchas gracias. Vamos por favor mientras tanto a Jeremías 31:20, por favor. Y el tema es que Dios ve nuestras imperfecciones, pesa nuestras intenciones, conoce nuestros pecados. Ayúdenme por favor cuando estemos en Jeremías 31:20. Okay, todavía nos falta, vamos a apresurarnos un poquito por favor. Jeremías 31:20, Antiguo Testamento, cerquita de Oseas, dicho sea de paso. Amén, vamos a leerlo todos juntos. Jeremías 31:20. A colación de lo que estamos leyendo, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Y miren cómo dice Jeremías 31:20, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Hermanos, yo quiero que vean la magnitud de lo que está pasando. Dios no ignora los pecados de su pueblo. Es más, a lo largo de todo el libro de Oseas estamos viendo cómo Dios
es consciente de cada aspecto y cada detalle del pecado de su pueblo. Ante eso uno esperaría que estemos ante un Dios que nos mira con desprecio, ¿no? Ah, pecas tanto, qué vergüenza. Pero miren cómo dice Jeremías 31:20. ¿No es Efraín precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y es como nuestro Padre nos ve. Sabe de nuestros pecados. Sabe de nuestras ofensas. Hermanos, ciertamente lo sabe. Y a cambio, Él nos da esto. ¿No es un niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de Él, me he acordado de Él constantemente. Mis entrañas se conmovieron por Él, dice las Escrituras. Ciertamente tendré de Él misericordia. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es tu Dios. No es debilidad, es ternura, es amor, es el amor de Dios. Y si hay una persona que piensa que el amor de Dios es débil, está totalmente equivocado. De hecho, la mayor demostración de que este amor, el amor de Dios no es débil, se muestra en la cruz. Piensa por un momento, Dios al ver el pecado de su pueblo, no se echó atrás ante el precio del pecado. Dios vio a su pueblo. Dios les extendió misericordia, pero ese pecado tenía que pagarlo alguien. Nota, mis hermanos, la justicia de Dios. Tenemos un Dios justo. Yo quiero mostrarles eso también, mis hermanos. Dios simplemente no puede decir, pecaste, pero como soy Dios, ya, tranquilo, no pasa nada. Dios es un Dios justo. Y alguien tuvo que pagar por nuestro pecado. Y Dios sabía exactamente cuál era el precio. Su vida misma. Y Él cargó sobre sí mismo el pecado. En la cruz, mis hermanos, Jesús no fue víctima de emociones cambiantes. Como dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia. O en Isaías 53:6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, la compasión que nosotros vemos en Oseas 11:8 no reemplaza la justicia de Dios, sino que la satisface a través del sacrificio de su Hijo. Por eso, hermanos, no es una debilidad, es la mayor fuerza, la mayor muestra, de su fortaleza. Esta pregunta, mis hermanos, y volvamos nuestra mirada en Oseas 11:8. Esta pregunta, ¿cómo podré dejarte? ¿Cómo podré abandonarte? Fue contestada plenamente en la cruz. Lo digo porque no tenemos simplemente un Dios que dice, ¿cómo podré hacerlo? Y ahora las cosas no cambian. Nuestro Señor dijo, ¿cómo podré hacerlo? Y ahora mandó a su Hijo a morir por tus pecados. Contemplen esa maravilla, amigos y amigas. Vio a un pueblo pecador. Vio a un pueblo que amaba su pecado. Y vio a su Hijo. Al Cristo. Y cuando vio a su Hijo no dijo, ¿cómo podré dejarlo? ¿Saben qué dice las Escrituras cuando vio a su Hijo? En Isaías 53, cuando vio a su Hijo, que recuerden lo que dice las Escrituras de su Hijo antes, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Les animaría a leer Isaías 53 de paso. Y quiero que vean la grandeza de Dios en este momento. Vio a un pueblo infiel, profundamente infiel, y también vio a su Hijo.
Su Hijo en quien nunca hizo maldad, quien nunca hubo engaño en su boca. ¿Y saben qué dice las Escrituras, mis hermanos? Vio a su pueblo y vio a su Hijo. E Isaías 53 dice algo que nos vuela la cabeza. Con todo eso, Jehová quiso quebrantar, sujetándole a padecimiento. Hermanos, Él no eximió a su Hijo para poder eximirnos a nosotros. Y si estás en Cristo, la respuesta a esta pregunta, ¿cómo podré dejarte?, es clara. Nunca lo haré. Nunca te dejaré. El Dios que dijo a Efraín, ¿cómo podré dejarte?, es el mismo que en Cristo nos toma en su mano y nos declara con una autoridad inquebrantable lo siguiente. Eso está en Juan 10, 28 al 29, pero se los leo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Ahí estamos, en las manos de un Dios grande, poderoso, bueno, amoroso, en sus manos siempre capaces. Lo que quiero decirles es que ni el pecado pasado, ni las heridas presentes, ni los temores del futuro pueden hacer que Él cambie de parecer. Su amor no es condicionado por nuestro comportamiento. Está garantizado por lo que hizo su Hijo en la cruz, sellado con la sangre de su Hijo Jesucristo. La pregunta, ¿cómo podré dejarte?, hermanos, nos muestra el corazón de un Padre que ama eternamente. Y en Cristo esta pregunta se convierte en una promesa eterna. Nunca te dejaré y nunca te soltaré. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Insisto, Él nos conoce. Él ha visto nuestros pecados. Él dice, nunca te dejaré y nunca te soltaré. En la cruz, el Hijo de Dios fue abandonado por un momento, fue dejado por un momento, para que finalmente de nosotros sea dicho, nunca te dejaré. Y quisiera recordarles algo. Dios no nos ama porque somos fieles. Nos ama porque Él es fiel. Es necesario que lo recordemos. No nos ama precisamente por lo que hacemos. Nos ama por quien es Él. Así que tengo unas preguntas para ustedes. En primer lugar, ¿soy consciente de que el amor de Dios hacia mí no depende de mis méritos, sino de su compasión eterna? Dios no dice, te dejaré porque lo mereces, sino dice, ¿cómo podré dejarte? A pesar de que ciertamente lo merecemos. Otra pregunta, ¿estoy permitiendo que la compasión de Dios transforme mi manera de ver el pecado y la gracia? Lo voy a repetir, ¿estoy permitiendo que el amor de Dios transforme mi manera de ver el pecado y la gracia? ¿Cómo ves tú el pecado, sinceramente? ¿Y cómo ves la gracia? ¿Veo el pecado como una traición contra un Dios tierno? ¿O simplemente como un error, ¿no? Un error que todo ser humano comete. ¿Qué provoca en ti el hecho de saber que Dios es bueno? Dios es bueno. La pregunta es, ¿qué provoca en ti saber eso? Porque, hermanos, hay una enorme diferencia entre un incrédulo y un hijo de Dios. Un hijo de Dios acerca del pecado lo va a ver como nefasto y aborrecible. Alguien que no ama a Dios va a ver el pecado como algo inevitable, como algo natural, como algo que pasa. ¿Notan la gran diferencia? Aún en la reacción contra el pecado, el creyente la reacción va a ser arrepentirse finalmente. Pero ¿saben cuál es la reacción de una persona que no cree en Dios, un incrédulo? Indiferencia o justificación. Indiferencia o justificación. Peco y normal, ¿no? O en el mejor de los casos se justifica. Sí, es un pecado, pero mira que lo hice porque esto, por lo cual. ¿Cómo ves la gracia de Dios?
Así como te pregunto, ¿cómo ves el pecado? ¿Cómo ves la gracia de Dios? Para un creyente, la gracia de Dios es un motivo para su santidad. Pero para alguien que no ama a Dios, la gracia de Dios es una excusa perfecta para pecar más. Es un buen momento para que reflexionemos. ¿Qué provoca en ti el hecho de saber que Dios es bueno? De hecho, cuando estés por pecar, lo correcto no es decir, no debo pecar, no debo pecar, no debo pecar, es malo, es malo, es malo. Lo correcto en realidad sería, no debo pecar, porque Dios me ama. Habla contigo mismo y recuérdate, Dios me ama. Y vas a ver la enorme diferencia. Vas a ver la enorme diferencia. Otra pregunta. ¿En qué momentos he dudado del amor de Dios? ¿Y cómo me está llamando hoy a confiar de nuevo en Él? Porque claro, las Escrituras claramente nos muestran, Dios nos ama. Él ama a su pueblo. Él ama a su pueblo. Pero muchas veces ocurren cosas en nuestra vida que hacen que dudemos de su amor. Pero sería sabio y bueno identificar en qué momentos estoy dudando del amor de Dios. Y llegar al punto de decir, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá, como dijo el salmista. No estés llamado a ver las circunstancias, estás llamado a mirar la cruz de Cristo, porque es su máxima expresión de amor. Y no seas como un niño y decir, ay, si Dios me amara yo no tendría este problema, si Dios me amara yo no estaría así. Y te olvidas que Dios te ama. Envió a su Hijo a morir por tus pecados. Esa es la grandeza de Dios. Pero pongámonos a cuenta con Dios, porque hay momentos en los que ciertamente vamos a dudar de su amor. Arrepintámonos de eso, porque Él nos ama inmensamente. Una pregunta más. ¿Estoy dispuesto a confiar en el corazón de Dios incluso cuando no entiendo sus caminos? ¿Estoy dispuesto a confiar en Dios incluso cuando no entiendo sus caminos? Porque Romanos 8:28 es claro, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, dicen las Escrituras. Así que, si estás sufriendo, ánimos. Recuerda que muchos hombres de Dios, antes que tú, también sufrieron. Yo no lo digo para minimizar tu sufrimiento, pero yo quiero que veas en las Escrituras cómo algunos hombres reaccionaron ante el sufrimiento. Job 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Pablo también sufrió, y mucho. Y lejos de conmiserarse, y lejos de decir, pobrecito de mí, ¿saben qué dice Pablo? Esto está en 2 Corintios 4:17 al 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La palabra de Dios no minimiza el dolor, hermanos. La palabra de Dios, nunca vas a encontrar en la palabra de Dios de decir, bueno, el dolor es emocional, el dolor es psicológico, tranquilo. Siempre hay sufrimiento. El sufrimiento es real. Pero mira cómo lo ve desde una perspectiva eterna. Esta leve tribulación produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que te animo que una de tus oraciones sea buscar glorificar a Dios en medio de tu sufrimiento. Yo sé que nuestra primera reacción es escapar del sufrimiento, que el Señor retire el sufrimiento, pero que nuestro corazón sea glorificarlo en medio de la tristeza. Alguien dijo, la voluntad de Dios no garantiza un vuelo sin turbulencia, pero sí un aterrizaje seguro. La voluntad de Dios no garantiza un vuelo sin turbulencia, pero sí un aterrizaje seguro. Aún quisiera, hermanos, que reflexionemos. ¿Cómo puedo reflejar el corazón de un Dios que no abandona
en la manera que trato a los demás. Porque sería una contradicción con mayúscula, ¿no? Yo amo a un Dios que me ha perdonado mis pecados, pero cuando veo que otros pecan contra mí, yo no perdono. No me vas a hacer eso. Esta es una contradicción descarada, discúlpeme el uso de la palabra. Pero también el día de hoy estás viendo que el Señor dice, yo no te dejaré. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo trato a las personas que me cuestan? ¿Cómo yo trato a las personas difíciles? ¿Soy rápido para restaurar o soy rápido para juzgar? ¿Estoy dispuesto a buscar y amar a los que se han alejado? Miren lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, apedreadle. No dice por si acaso eso. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, las palabras finales antes de concluir. Cuando Dios dice en Oseas 11:8, ¿cómo podré dejarte? No está dudando, no está siendo débil, está revelando su gran amor. Nos está diciendo, aunque me has fallado, mi amor no depende de ti, sino de quién soy yo. El amor de Dios no cambia con tus caídas, ni se acaba con tus errores. No es un amor humano que se cansa o se rinde. Buenas noticias, Dios no ama como tú amas. Es un amor firme, basado en el carácter fiel de Dios. Permítame leerles Romanos 38 al 39. Es Pablo, y les animo a leer todo el libro porque el contexto es un Pablo sufriendo física y espiritualmente. Y dice lo siguiente, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dos pequeños mensajes finales. Uno, para los que están en Cristo, para mis hermanos en la fe. Si has puesto tu fe en Jesús, tu seguridad no depende de lo fuerte que tú seas, sino de lo fiel que es tu Dios. Él lo prometió. Escuchen, mis hermanos, mis ovejas oyen mi voz, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo no sé por lo que estamos pasando, pero sí sé en las manos de quién estamos. Y recordémoslos, mis hermanos. Tenemos que recordarlo, pequeño rebaño. Como dice el Señor, no temáis, pequeño rebaño, porque ha placido al Padre daros el reino. Seguimos adelante para la gloria de Dios. Último mensaje para los que aún no han venido a Cristo. Si todavía no has respondido a su llamado, no pienses que la paciencia de Dios significa indiferencia. A Dios no le es indiferente tu pecado. A Dios no le es indiferente tu pecado. Yo sé que tus amigos, tus familiares aún tratan el pecado como un chiste. Yo lo he hecho muchas veces, cuando no era creyente. Pero la Biblia dice que para Dios tu pecado no es indiferente. Pero su longanimidad es una expresión de misericordia. El Señor es misericordioso, sí. Pero quiero leerte Hebreos 3:15, que dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Y también quiero leerles 2 de Pedro 3:9. El Señor no retrasa su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Yo quería llegar a eso. Para el Señor tu pecado no es indiferente. Y a veces puedes pensar, he pecado y luego no ha pasado nada, ¿no? Yo quiero decirte, para Dios no es indiferente tu pecado. Te prometo que no lo es. ¿Y por qué no pasa nada muchas veces cuando pecas? Por esto, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la realidad es que un día ese día se va a acabar.
Y el problema es que no sabes si va a ser hoy. El problema es que no sabes si va a ser dentro de una hora. Pero mientras tengas vida, yo te hago este llamado delante de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Evangelio. Cree en que Jesucristo ha muerto por tus pecados. Ven a Cristo. No porque le estés dando una oportunidad. Esa es una de las cosas que más me duelen de muchas iglesias. Articulan las escrituras y hacen sentir, discúlpeme el uso de la palabra, a los pecadores que le están haciendo un favor a Dios al recibirlo en su vida. Ven a Cristo, no porque le estés dando una oportunidad, sino porque Dios te está dando la oportunidad y te llama con cuerdas de amor. Recuérdalo. Entonces, Dios no dice cómo podré dejarte porque no pueda. Lo dice porque ha decidido amarte. Con un amor que es fiel, paciente y eterno. Y el último versículo de esta noche, lo he practicado de noche, disculpen. Eso es lo malo de practicar de las noches, hermanos. El último versículo de esta mañana, de esta tarde, es Juan 3:16, porque es la máxima expresión del amor de Dios hacia ti. Cada vez que dudes del amor de Dios, cada vez que dudes de los caminos de Dios, cada vez que estés frustrado o frustrada con Dios, te animo a leer Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. No es un amor barato, es un amor que lo dio todo. Pero acá mis hermanos dicen, para que todo aquel que en Él cree. Para que todo aquel que en Él cree. No es para todos. En otras palabras, no es para todos, es para todo aquel que cree en Él. Así que hoy su amor, el amor de Dios se ha extendido hacia ti. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Y eso lo dejo entre Dios y tú. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor, porque tu amor no se apaga con nuestras fallas, ni se retira nuestra rebelión. Gracias por tu corazón que se conmueve por nosotros, por tu compasión que arde sin consumirse. Señor, y gracias por no habernos dejado cuando lo merecíamos. Padre Santo, qué misericordia tan grande, qué paciencia tan grande, qué amor tan infinito, Señor. Te pido, Padre Santo, ayúdanos a no olvidar que nos amas. Perdónanos si hemos estado adorando a un Dios de nuestra imaginación. Perdónanos si muchas veces pensamos que eres un tirano, que simplemente pides reglas, reglas y reglas. Perdónanos, porque con mucha frecuencia, Señor, olvidamos que nos amas. Y más aún que ese amor está condicionado por quien tú eres, Señor. Gracias por esta mañana y te pido, Señor, que nos salgamos igual. Que no sea un momento emocional, que sea un momento decisivo. Un momento decisivo para nuestras vidas, para amarte de todo corazón, porque solamente tú eres el único digno de toda alabanza, mi Señor. Gracias por tu amor, en el nombre de Dios Jesucristo. Amén.